Buenas tardes, ¿cómo les va? A las 6 de la tarde, pasaditas, y en el día de hoy te diría que hubo otra foto política importante, porque hoy es todo sea por la unidad. Y la foto de hoy es Sergio Massa y Daniel Scioli, que finalmente en un gesto que llevó adelante el ministro de Economía, lo recibió en la puerta del Ministerio de Economía, ahí sobre la calle Irigoyen, abrazo de por medio, subieron al quinto piso a las oficinas de Sergio Massa y charlaron por poco más de una hora. ¿De qué charlaron? De lo que dejaron trascender, de las relaciones bilaterales Argentina-Brasil en el plano económico. No hubo ofrecimiento de cargos a futuro. Eso es muy prematuro. Primero Massa tiene que pasar la primaria en una interna que está claramente inclinada a su favor. Y después el otro punto tiene que ver con Daniel Scioli también en este gesto que Cristina ha hecho. Bueno, mira, estas son las fotos de hoy, entre Massa recibiéndolo en la puerta de ahí del Ministerio de Economía, en el despacho charlando, en una relación que ellos venían muy mala desde el 2013, cuando políticamente Massa se separa, armando proyecto propio, Scioli venía, esto después no ocurrió, una denuncia de por medio cuando fue el robo a la casa de los Massa, políticamente divididos, el año pasado donde finalmente, entre otras cosas, se llevó adelante el traspaso del Ministerio de la Producción de Scioli al Ministerio de Economía de Massa. Y ahí todo sea por la unidad, para que Massa empiece una campaña política que no tenga más divisiones y más internas en el espacio. Ahora, escuchá lo que decía Aníbal Fernández, que hasta el fin de semana era el jefe de campaña de Daniel Scioli y que ahora se sumó a esta unidad, porque le preguntaron, Cristina Kirchner, eventualmente si Massa es el presidente, ¿va a tener la lapicera? Escuchalo a Aníbal Fernández. Hay un presidente de la nación, hay una vicepresidenta de la nación y cada uno tiene que responder por lo que... Y en el próximo gobierno, la lapicera, ¿quién la va a tener? Massa. Pero con la sombra de la vicepresidenta o la cámpora. No. Bueno, pero desde la cámpora dijeron... Yo te digo que domingo raya queso. Pero dijeron que le van a marcar la cancha a Massa, ministro. Sí, sabes que le van a marcar. Si yo te digo que es domingo, raya queso. Un Aníbal Fernández auténtico. Fíjate cómo se están alineando todos, que es lo que pidió Massa para poder hacer la campaña sin que se discuta más, me robaste la banca, no me la robaste. Quedó subsanado. Cafiero, que el canciller y quinto en la lista, no se robó ninguna banca, como dijo Sergio Berni. Lo salió a decir Juan Manuel Olmos, el interlocutor entre Alberto y Cristina en las negociaciones. Y un dato político después de esta foto. Este fin de semana, más precisamente el sábado, se está armando el primer acto político electoral de Unión por la Patria para tenerlo a Massa y a Rossi en la fórmula con todos adentro. Así empezamos PQS. Así como te contábamos que el martes fue un día brutal en la causa sobre la desaparición y la investigación por presunto femicidio de Cecilia en Chaco, porque finalmente restos que se encontraron se determinaron que son restos humanos y estaban junto a un dique de Cecilia en el río Tragadero, en la zona ahí de la Chanchería. Hoy es un día importantísimo porque a las 7 de la tarde los fiscales de la causa van a hablar. Ojo con este dato, en 55 minutos los fiscales de la causa van a dar una conferencia de prensa que nosotros vamos a estar en vivo ahí con todo nuestro equipo móvil. ¿Qué puede pasar en esa conferencia de prensa? Entre otras cosas, conocer los últimos detalles, información exclusiva que tiene Pablo Ponzone sobre lo que van a decir los fiscales y tal vez que anuncien una prisión preventiva para todos los implicados detenidos. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana. Bueno, sí, una jornada intensa en donde en principio empieza a trascender
por ejemplo, que hubo una ventana de 45 minutos en donde la justicia cree que asesinaron a Cecilia. ¿Y quién la habría asesinado? Para la fiscalía, César Sena junto a sus padres. ¿Dónde la habrían asesinado? En una habitación. Nosotros te vamos a mostrar el plano que surge del expediente, en donde se señala habrían sido quitados algunos elementos, por ejemplo, sillas, una cama, un cubrecama. Los famosos muebles. Esos muebles que aparecieron en el barrio de Emerenciano Sena terminan siendo de alguna manera lo que le da el contexto al lugar donde habrían matado a Cecilia. Pablo, quiero entender lo siguiente. Melgarejo, que es el casero del campo. Sí. Y que dijo, me obligaron a mentir. Fue porque él originalmente dijo que los restos de Cecilia estaban en un basural. Y esto despistó originalmente en la primera etapa de la investigación. Sí, hubo dos elementos que introdujo Melgarejo. Ahora nos enteramos, porque él mismo lo dice, que fue obligado presuntamente por un abogado indicado por la familia Sena. Esos dos elementos, uno es el primero que dice haber visto Melgarejo a Cecilia con vida el 5 de junio, amordazada en una camioneta. Que para la causa el 5 de junio Cecilia ya estaba muerta. Sí, Cecilia estaba muerta para la causa el 2 de junio. El 2 de junio a las 14 horas ya estaba muerta. Ahora te voy a mostrar una línea de tiempo que es muy importante para analizar, muy interesante por las pruebas que ahí podemos seguir describiendo. El segundo punto es el que decís vos, cuando hace una ampliación Melgarejo de su declaración y dice que los restos de Cecilia fueron tirados en un basurero. Eso fue plantar pruebas, eso fue mentira. Bueno, me obligaron a mentir, dijo Melgarejo, que es el casero que está imputado por encubrimiento agravado en esta causa. Vamos a mostrarte, dice, declarará que los restos de Cecilia estaban en un basural, ¿no? Digo, Melgarejo, el casero del campo de la familia Sena. Esto es lo que le pidieron los Sena que Melgarejo declarara originalmente. Claro. Que esto era para despistar. Sí, igual te digo más, Mariana, hubo un elemento anterior que también confesó hoy este casero, que está realmente muy complicado en la causa. Podrían caberle hasta 6 años de prisión por encubrimiento, porque él lo que hizo, hay que decírselo a la gente, fue mantener vivo el fuego que consumía el cadáver de Cecilia. Él, por lo menos esto es lo que creen los fiscales. ¿Qué es lo que le dijo en horas de la noche, en una suerte de confesión? Que el propio César Sena y Gustavo Obregón le dijeron, vos no decís nada porque si no sos el próximo. Bueno, esto es lo que dice, de alguna manera, para mostrar una suerte de obediencia debida, que él estaba indicando quién sería su jefe, que sería César Sena, hijo del matrimonio que les da y le pagaba la comida y el alojamiento en su propia casa. Yo lo que sostengo acá desde el primer momento, cuando yo les digo todos cínicos, es porque todos deliberadamente los que están detenidos mintieron en función de proteger al clan Sena. Y ahora, lo que me parece relevante, venite Pablo, por favor, porque vamos a repasar esto. Todo para entender todo el proceso que ha pasado con la familia Sena. Pero cuando yo digo que todos cínicos mintieron para encubrir a la familia Sena, se termina ratificando con la declaración de Melgarejo, que es el casero del campo y que está detenido y ahora está acusado de encubrimiento agravado. Porque además, con eso se perdió tiempo valioso, se les permitió una coartada a los Sena y, en definitiva, los Sena, aún detenidos, tienen poder de fuego contra todos. El tema es que empiezan a quebrarse algunos testigos. Primero fue Obregón, señalando el lugar donde aparecieron restos humanos con el dije de Cecilia. Y ahora es Melgarejo. Pablo, vamos a repasar que esto es clave para entender lo que la Fiscalía está trabajando y que con esta declaración de Melgarejo empieza a conocerse la verdad. Bueno, la declaración de Melgarejo, la declaración de testigos que vieron a César Sena ese 2 de junio, más la cámara de seguridad que está frente a la casa, más la geolocalización de los teléfonos, terminan reconstruyendo esta suerte de línea de tiempo para poder entender
¿Cuándo fueron los 45 minutos en los que mataron a Cecilia? Me das detalles. 9:15 de la mañana. Yo quiero, por favor, que pongamos la foto. 9:15 de la mañana entraba Cecilia. Sí. Que es la foto, la última imagen de ella, que entra a la casa de los suegros y no sale. Claro. Esto es clave para empezar esta línea de tiempo. Esto sucede Sí. 9:15. Pero ¿qué pasaba unos minutos antes? 9:11, sale de la casa Marcela Acuña y Emerenciano. Sí. Salen de la casa 9:11. Sí. 4 minutos después, y estando en la casa Fabiana González y otra empleada de los Sena, Sí. llega Cecilia junto Sí. a César. O sea, casi 2 horas 20 después entra César con su celular. Esperá, Sí. no, porque acá hay un elemento. Me voy a acercar un poquito. Dale. Me voy a acercar un momento porque Dale, a esta dale, línea dale. le falta algo. 9:11 se Sí. va Marcela Acuña. 9:15 Entra entra Cecilia con César. 10:30, atención con esto, 10:30 sale César de la casa solo y queda Cecilia adentro. Cuando sale de la casa solo, hay testigos que dicen que no tenía ninguna marca en el cuello y sale, según la geolocalización, con su celular. El celular de Cecilia se queda en casa de los Sena. Sí. No tenía ningún rastro de una pelea, absolutamente nada. 11:41, Sí. la geolocalización y las imágenes demuestran que César entra nuevamente al domicilio donde está solo Cecilia. 11:41 con su celular y sin ningún rasguño. Sí. Pasa el tiempo. Sí, 35 En este horario, minutos. entre las 10:30 y las 11:00 estaban Emerenciano y Marcela Acuña en un acto Sí. en el barrio. ¿Y quién de estaba Emerenciano. dentro de la casa? Estaba en principio Fabiana González y otra ayudante de la familia, pero que después se retiran y aparentemente no tienen una función directa en el crimen de Cecilia. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Sí. 12:16 entra Emerenciano Sena junto a Marcela Acuña, el lugar Sí. donde estaban Cecilia y César Sena. Pero estos datos, que me parece importante también para aclarar, son en función del registro también de cámaras de ingreso y egreso Estos de la datos son salida. una reconstrucción producto de registro de cámara de ingresos y egresos del domicilio. Que es parte de la imagen, digo, Esta, para mostrar de esta es una de las Cecilia. Porque esto es la imagen de Cecilia, es la última Claro. imagen de Cecilia ingresando 9:15 de la Bueno, mañana así a la como- casa. es. Esta misma cámara que la muestra Cecilia es la cámara con la cual la Fiscalía, además de testimonios, reconstruye lo que Pablo Ponzón está contando, cómo entran y salen con los horarios exactos. Sí, y no solo eso, Dale. porque no es solo suficiente Sí. una prueba, aunque parezca súper evidente que es una cámara que muestra con un horario gente entrando y saliendo, sino que además esa prueba es cruzada por la geolocalización de los teléfonos. Y acá es lo importante, porque 12:15, fíjate lo que va a pasar acá. Entra Emerenciano y Marcela a una casa y ya en esa casa ahora hay 4 personas, que son Cecilia, son César Sena y los padres de César Sena. Ok. De 12:16 a 13:01 algo pasa y en este marco son los 45 minutos que señala la justicia habrían asesinado a Cecilia en uno de los cuartos de la casa. Un cuarto que no podrían, por lo menos a vista de los investigadores, no haberse enterado otras personas que estuviesen en la casa que ahí estaba sucediendo, por ejemplo, una pelea violenta entre Sena y su pareja. Es que, Pablo, es pleno mediodía lo que estás contando. Sí. O sea, todo lo que está pasando y que se quedan los 4 solos, los suegros de Cecilia, con César, su pareja, que están los 4 solos, pasa todo en pleno mediodía. En pleno día de mediodía, semana. y concretamente hay solo 45 minutos en donde hay 4 personas. Porque ahora vas a ver cómo cree la Fiscalía y por qué cree la Fiscalía que en estos 45 minutos, pasada la 1, ya solo había 3 personas con vida y una muerta. Sí. Porque a las 13:01, la cámara y la geolocalización y los testigos indican que César Sena sale solo de su domicilio con el teléfono de Cecilia y el suyo y con una marca en el cuello que antes, a Que las en esta acá 11:41, no la tenía. Por eso la teoría es que el forcejeo, lo que haya ocurrido, ocurrió entre las 12:15 y la 1 de la tarde. Exactamente. Este es el lugar, el horario. La línea temporal continúa porque después, más tarde,
van a aparecer por llamado de Marcela Acuña, Gustavo Obregón, junto a Fabiana González, que ingresan al domicilio. 15 minutos después salen del domicilio, las cámaras registran cómo Fabiana González se agarra la cabeza, se va caminando para otro lado. Obregón vuelve a ingresar a la casa y ahí empieza el plan de descarte del cuerpo de Cecilia, que termina a las 8 de la noche en Campo Rossi con un incendio del que participa Obregón, César Sena y Melgarejo. Bueno, y el tema acá es que Fabiana, esta famosa Fabiana, asistente de los Sena, pareja también de Obregón, que están detenidos y están acusados de encubrimiento agravado, para Fabiana dijo que vio un bulto que era un cuerpo. Claro. Que es el momento en el que ella vuelve a ingresar, que estás contando, después de la 1 de la tarde. Fíjate, acá 17 horas, llegan Gustavo Obregón y Fabiana González. Pero pará, acá habían pasado como 4 horas. Pasaron Pablo. 4 horas y llamados telefónicos entre ellos. Por ejemplo, uno de los llamados telefónicos, esto surge de la declaración de Marcela Acuña, si es que creemos en su declaración, pero esto está en el expediente. Dice, cuando yo llego, ella se corre de la escena que nosotros estamos contando y dice, no, cuando yo llego 12 y pico, bueno, ahora tenemos exactamente 12:16. Cuando nosotros llegamos, César ya estaba marcado y tenía sangre en la pera, evidentemente, y estaba colorado y mal. Y yo no le quise preguntar, dice, qué pasaba, pero algo sospeché y de pronto veo una puerta entreabierta y en esa puerta entreabierta veo algo como un bulto. Y entonces, ¿qué hago? Dice Marcela Acuña. Llamo a Gustavo Obregón. Fíjate vos, porque esto es contradictorio con esta línea de tiempo y con lo que los fiscales tienen. Dicen, llamo a Obregón y le pregunto que chequee, confirme si eso que hay ahí en mi casa es un cuerpo. Pero, ¿se entiende lo extraño de todo esto? Estamos hablando de que los 4 estaban solos desde las 12:15 del mediodía hasta la 1 de la tarde, que César sale con las marcas, y Marcela Acuña y Emerenciano Sena estaban en el domicilio y no sabían que hubo una pelea. Digo, adentro de una casa, por más que sea habitación de... Supongamos que sea, porque ahora nos vas a mostrar el lugar. Sí. Que sea habitación de por medio. ¿No vas a escuchar que hay ruidos y que hay forcejeo? Esto es lo que no claramente descartan los fiscales. Contradicción de Marcela Acuña. Esa es una contradicción. O una coartada en la que ella quiere salir ella se sale de la escena. Pablo, es interesante porque esto que está contando Pablo Ponzone está en el expediente. Y es lo que la Fiscalía tiene como información, porque tiene que empezar a entender qué pasó entre los que le dicen la verdad, los que le mienten y las cámaras. Y las pruebas plantadas. Total. Llegan Obregón y Fabiana González, pasaron 4 horas. Pasaron 4 horas. Entre que se va César de la casa. Pero César, adentro quedan los Acuña y Emerenciano. Queda Acuña y Emerenciano. Llega Gustavo Obregón y Fabiana González, entendemos que ya había regresado también César al domicilio, pero esto es importante de las 17 porque llegan y en un lapso solo de 15 minutos están dentro de la casa y sale Fabiana junto a Obregón. Agarrándose la cabeza Fabiana. ¿Qué pasa en esa escena que tienen ya determinada? Fabiana que dijo, te hago una parte, Fabiana que declaró, vi un bulto, yo creía que era un cuerpo, me asusté, no pregunté, no me estaba llevando bien con Obregón, con la pareja, ni le hablé del tema. Y se fue, cosa que es real. Se fue. Por eso también te hago el apartado de la declaración de Fabiana, un poco en esta escena que se termina encontrando. Situación que va a influir seguramente en posibles beneficios escarcelatorios para esta mujer, porque evidentemente la ubican en un lugar 15 minutos en una escena de un crimen sucedido 4 horas antes, se agarra la cabeza, se va. El que vuelve a ingresar, 15 minutos exactamente después 10 minutos Obregón, después. Perdón, 10 minutos sale, inmediatamente al minuto se baja del auto y Obregón ingresa acá mismo nuevamente a la casa y ahí empieza el plan del descarte. Del descarte, bien. Un segundo. Sí. Ahora vamos a hablar del plan, me cuesta decirlo, el plan de descarte, que es lo que está planteando Pablo, que es la hipótesis ahora que sigue de qué hicieron con Cecilia y con su cuerpo. Pero la expectativa es enorme para escuchar a los fiscales. Estamos trabajando en vivo. Cecilia Conesa, buenas tardes. A la expectativa de la conferencia de prensa del equipo de fiscales
Cáceres Olivera, Gómez y Nélida Velázquez. En este lugar donde nosotros nos encontramos en el Poder Judicial de la provincia del Chaco, se va a brindar una conferencia. Lo que se espera para esta conferencia es que finalmente se defina y se confirme la imputación de cada uno de los implicados en la causa y en la desaparición de Cecilia Strisowski. O sea, en Cecilia, este caso entonces lo que está señalando es que podría la Fiscalía confirmar la prisión preventiva para los detenidos, o sea, porque hay que tomar una decisión sobre ellos. La prisión preventiva, sí. Sí, la prisión preventiva tenía plazo hasta el día de hoy. Para dictar la prisión preventiva tenían plazo hasta el día de hoy. Es lo que se espera, que dicten la prisión preventiva y que se sepa cuál exactamente es la imputación para cada uno de los acusados. Perfecto. Ceci, volvemos con vos, tenés prioridad porque estamos al pendiente de lo que pase. Quédate por favor, ya volvemos con vos. Quiero... Esperame un segundo, ¿podemos volver a la línea de tiempo, por favor? Porque ahora vamos a ver el croquis. Pero en la línea de tiempo que Pablo está contando, empieza el proceso del descarte del cuerpo. Es decir, la matan a Cecilia dentro del domicilio, se quedan 6 horas con el cuerpo dentro de la casa. ¿Y qué pasa a partir de las 7 de la tarde, Pablo? Bien. En principio se hallaron en un depósito que ahora te voy a mostrar en el plano, se hallaron unos freezer, algunas heladeras, como freezeres, básicamente. Sí, donde uno en el tipo kiosco, donde se ponen las bebidas y esos exactamente, lugares. Se sospecha que quizás pudieron haber puesto en ese lapso de tiempo el cuerpo de ella en ese lugar. Esto no está confirmado. Estamos hablando de una ventana de 6 horas. Son 6 entre horas. la 1 de la tarde que se va César y a las 7 que empieza esta movida. ¿Qué es lo que marca la cámara? Más, nuevamente, la geolocalización, en este caso del teléfono de César Sena y de Gustavo Obregón, además de la cámara, porque para nosotros es muy evidente que la cámara te muestra lo que es. Sin embargo, para la justicia tienen que accionar desde varios flancos. Claro. Uno de ellos es la geolocalización. Y observan en la cámara cómo sale la camioneta de César Sena con un bulto en la parte de atrás y a Gustavo Melgarejo con su Citroën C4 siguiendo esa camioneta rumbo a Campo Rossi. Bueno, a esto fue a las 7 de la tarde. 6 horas con el cuerpo de Cecilia dentro del domicilio. ¿Qué pasa? Digo, se están yendo con la camioneta. Vamos y se van al campo. Vamos a hacer un punto ahí y vamos a mostrar el croquis de esta línea de tiempo, que es el momento entre que llega Cecilia a 9:15 de la mañana, empieza lo que para la Fiscalía es la pelea, donde sale después César Sena lastimado y donde en esa ventana de tiempo entre las 12:15 y la 1 de la tarde habrían asesinado a Cecilia dentro de la casa de Merenciano Sena y Marcela Acuña, Claro. Dentro de la casa en esa línea de tiempo. No se ve salida de ellos, Pablo, en las cámaras. No sale. No se ve salida. No sale. ¿Qué es esto? Mira, esto es un acercamiento, es un macro de la zona donde se cree es la escena del crimen, que es esta. ¿Cuál es la entrada al domicilio? Ahí está, mostrame, por favor, chicos, Agus, mostrame el plano general. Vamos a ver el plano general, así podemos analizar cómo funciona. Entender esto. Vamos a entender esto, porque vos acordate que la casa de los Sena, ya en Oro, al 1420, tiene 2 entradas de portón. Son 2 portones. En uno de esos portones, que están acá, estos garajes. Perfecto. ¿Ves? Estos son los garajes que están ahí. Ahí están los 2 portones y de uno de esos portones sale la camioneta con el cuerpo. Perfecto. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos? Volvemos al plano anterior general, lo detenemos y ahora volvemos al lugar exacto del hecho. Vas a ver una serie de habitaciones, los baños, un salón de estar. Fíjate, acá hay una habitación, la 1. Acá está el garage, la habitación 1. Acá hay 2 baños. Y acá hay 3 habitaciones que están divididas por un distribuidor, que es un pasillo. Y detrás de esta habitación está el depósito donde están las heladeras y los freezer. ¿Ok? Clarísimo. Vamos ahora al macro. Acá está la cocina. Nosotros lo marcamos acá porque esta es, para los fiscales, la escena del crimen es la habitación número 2. Vamos acá. Perfecto. ¿Qué es lo que cree la justicia? Que en esta habitación, durante el ataque, no solo estaba César Sena, sino que también había otras 3 personas. ¿Y por qué cree eso la justicia? Porque entiende que hubo una premeditación, una actuación intelectual de parte de Marcela Acuña y Emerenciano Sena para borrar del mapa a Cecilia. Quisieron borrar el mapa con el cuento de Ushuaia. Eso lo instalaron ellos.
y de pronto Cecilia termina sola en una casa y más tarde rodeada por 3 personas que terminan dándole la muerte. Para entender el proceso, Cecilia llega a 9:15 de la mañana del 2 de junio engañada de que se iba a ir a Ushuaia con César Sena, vía Corrientes, paso por Buenos Aires y después finalmente Ushuaia, que ustedes saben que en conexiones de vuelos y demás, igualmente iban a hacer partes en micros, tenían que hacer se tenía que hacer este tipo de recorrido más complicado porque nada había directo desde el Chaco. Nunca se comprobó una compra de pasaje, nunca se comprobó una coartada de en Ushuaia un trabajo en el municipio de Tierra del Fuego, que era lo que le habían dicho a la familia, que lo contó la abuela. Mercedes dice, Cecilia se iba junto con César, ambos con un trabajo a Ushuaia a trabajar en el municipio de Tierra del Fuego. Nunca acreditado esto tampoco, además de los pasajes. Ahora, fíjate vos que también esto que piensa la Fiscalía, sumada a la línea de tiempo, a las cámaras y a la geolocalización, dejan al descubierto, por ejemplo, que Merenciano Sena mintió porque dijo que no estaba en el lugar. Y sin embargo está en el lugar. Ahora, y además se presenta, perdóname, Mariana, otra contradicción en la declaración de Marcela Acuña con respecto a esto, porque ella se corre de la escena y dice que en realidad, mientras estaba planchando después de un acto partidario, Claro, pues ellos estaban en plena campaña política. En medio de campaña política, supuestamente se pone a planchar y ve una puerta entreabierta o de este lugar o de lo que está el depósito que está junto a esto, porque son 2 puertas las que tiene esta habitación. Sí, acá se ve acá arriba la puerta que da al depósito, donde va el depósito, que es donde están las heladeras, claro, que vos señalás. Claro, entonces, ¿qué dice? Yo vi un bulto, pero no quise saber mucho más. Es su propia casa. Sí. Vamos ahí, quédate ahí. ¿Por qué esta habitación y no la otra? ¿Por qué esta no? ¿Por qué esta no? Porque en esta habitación estaba el acolchado, la cama y las sillas que se llevaron a otro lugar y que tenían manchas de sangre. Es decir, ellos limpiaron la escena después, trasladando muebles hasta el barrio Merenciano, donde después finalmente se encontraron con esas pruebas biológicas que forman parte del plexo probatorio también que fueron, para dar contra los Sena. Que fueron el barrido, Pablo, del luminol, que determinó que había manchas, que hay que determinar que sean manchas de sangre y que además se puede determinar que esas manchas han sido lavadas o buscar ser borradas. En un ratito más, en media hora, te van a contar los fiscales que para ellos es imposible que estas 3, que tanto los padres de César no supieran que estaba pasando algo, incluso que no hayan intervenido. Sí. Porque creen que hay una premeditación a partir de esta cuestión del viaje y luego a partir del descarte de todos los teléfonos y toda la operatoria para el encubrimiento. Yo lo que te quiero adelantar es que es lo que hoy a las 5 de la mañana lo juntaron, un error de la Fiscalía ahí que se los tengo que contar, porque a las 5 de la mañana de pronto las 3 personas, el clan Sena más comprometido en este caso, se terminaron viendo las caras en la Fiscalía y quedaron uno frente al otro. ¿Quiénes estaban? Emerenciano, Marcela y César. Que esto que cuenta Pablo es fundamental, porque hasta ahora, ¿cuál era el trabajo estratégico de la Fiscalía que se utiliza mucho en los casos? Es el aislamiento de todos los involucrados para evitar que tengan una coartada en común y también para buscar en los otros implicados que alguno se quiebre. Claro. Primero, como pasó con Obregón, que fue el que acompañó a César Sena a llevar los restos, en realidad del cuerpo, y después desmembrar el cuerpo en la zona del río Tragadero. Y además, con Fabiana, que era una de las testigos señalando, vi un cuerpo, vi un bulto, me desesperé, me fui, y una imagen de cámara de ella saliendo del domicilio agarrándose la cabeza. Todo en un lapso de 15 minutos. Quiero volver al croquis. Sí. Porque acá me parece clave algo. El domicilio, Pablo, porque no sé si podemos mostrar la fachada de la casa. Sí, la fachada. Busquen si pueden, por favor. Vas a ver que tiene los 2 garajes. Eso me interesa. Quiero, por favor, cuando lo tengan, me avisan. Gracias. Estamos hablando de la planta baja del domicilio, claro, ¿no? Esta es la planta baja. La fachada. ¿Por qué? Porque si todo ocurrió entre las 12:15
y la 1 del mediodía de un día de semana, de plena campaña política, porque los Sena y Acuña venían de hacer campaña política y hasta después de descartar el cuerpo al otro día fueron a un acto político, donde ahí se determinó que César tenía marcas de rasguños en el cuello y lastimaduras. Se entiende que posiblemente de un forcejeo, de una pelea con Cecilia. Esto, mira, quiero ir acá. Esto es, Pablo, lo que vos decís, que tiene que ver con los dos portones. Ahí tenemos los dos portones. Ahora, en los dos portones, que esto es lo que me parece para entender a esta altura, que estos son los dos portones de entrada. Al lado hay casas, porque lo que te quiero preguntar es, más allá de que se ve que es una habitación más al fondo, que acá hay una sala de estar, acá está el garage, y la habitación estaría detrás de este garage. Claro. O sea, estoy siguiendo la línea del croquis que mostraste. Detrás de eso está el garage, detrás de la habitación 1 y atrás de esa la habitación 2 donde se habría la pregunta es, de este domicilio habría que ver en la manzana, porque eso va a dar al pulmón de la manzana, si pudo haber algún vecino escuchado algún ruido, porque la verdad es que... Por ahora no, pero sí te voy a decir esto. El dato con el que lograron confirmar que César Sena salió de la casa sin lesiones e ingresó a su casa sin lesiones y volvió a salir ya con lesiones, lo dieron personas que incluso le preguntaron, che, ¿qué es eso que tenés? A ver si me entendés. Sí. Termina evidentemente la muerte de Cecilia y cuando él se retira con el celular de Cecilia y el propio y sale y se encuentra con otras personas, le llama la atención lo lastimado que estaba César y se lo preguntan. Esas personas declararon el expediente y gracias a esa declaración de gente del barrio, terminan determinando el horario y evidentemente quién estuvo en la línea principal del crimen porque recibe una herida defensiva de parte de Cecilia. Pablo, te quiero preguntar algo porque si era tan notoria o tan notorias las marcas que tenía César en el cuello y en el rostro de esto de haber forcejeado, estamos hablando de que evidentemente Cecilia, sus últimos minutos fueron tremendos. No se puede, no se puede determinar nada porque el cuerpo, no hay cuerpo, hay restos fragmentadísimos y calcinados. Sí, hay indicios, Mariana, respecto a la mecánica de la muerte que ahora seguramente vamos a tener oportunidad de escuchar a los fiscales, pero si bien no está confirmado, por supuesto, porque no hay un cuerpo al que hacerle la autopsia, se cree que hubo un golpe y una asfixia mecánica, posiblemente con algún tipo de llave o algo que ocasionan que en ese momento Cecilia se defienda y provoque estas marcas en César Sena. Por supuesto, la imagen, uno si se traslada a la escena de esta habitación, es una escena macabra, dramática. Búsquenme, por favor, la foto de César Sena al otro día en una campaña política que va acompañando a la madre, que era la candidata a intendenta de Resistencia, donde es parte de lo que aparece en el expediente para ratificar la información de los testigos más las imágenes de las cámaras del domicilio, con esto que está contando Pablo. Mientras tanto, si ya Capitanich había salido furioso a decir que había fake news en cuanto a la vinculación de él con los Sena en el crimen, y en la desaparición y presunto femicidio de Cecilia, porque así está en la causa, para ser rigurosos. Lo único que faltaba para no dejar a Cecilia en paz, porque esto es lo que está pasando ahora, para no dejar a Cecilia en paz, son las declaraciones de Claudia Lorena Pansardi, en la legislatura chaqueña, abogada también dentro del equipo de Jorge Capitanich, que en plena sesión legislativa así se expresaba sobre Cecilia. Sin embargo, Cecilia fue la que eligió erróneamente, seguramente, a esa familia. Hacía muy pocos que se habían casado y nunca hubo una sola denuncia por violencia de género. Dejen de mentir. La propia madre de Cecilia, y esto lo escuché literal, dijo que nunca había tenido conocimiento de que podría existir violencia entre ellos. Incluso en algún momento dijo que creía que tenía un yerno divino. Esas fueron sus palabras.
Entonces, ¿por qué vienen a hablar acá de que había violencia de género? Si había y si sabían, ¿por qué no denunciaron? Bueno, dejamos un corte bastante completo porque ella dijo que se la sacó de contexto. ¿Y qué pasó después? Pidió disculpas. Mirá, acá lo decía. Pido disculpas públicas nuevamente, dejo el video completo de mi exposición. La misma fue en respuesta al contexto de acusación y agresión permanente con un caso tan doloroso que lo sufrimos mucho, lastima demasiado y podemos cometer errores al expresarnos. Que esto evidentemente sigue la línea de lo que está planteando Capitanich, que no quieren que lo involucren en lo político pese a que los dos principales acusados, o de los tres, dos de los principales responsables estaban en una boleta colectora de Capitanich. Y escuchá lo que decía Aníbal Fernández esta mañana cuando se lo consultaba justamente por la causa Cecilia, porque va en la misma línea de lo que plantea el gobernador. El caso es policial, liso y llano. Que lo quieran convertir en un hecho político es otra cosa. A nosotros nos han convocado con la Gendarmería, llevamos el georradar, trabajó toda nuestra gente todo lo que fue necesario y no nos vamos a detener. Por las nuestras pusimos una recompensa de 5 millones de pesos para que pudiera aportar datos concretos y que las llevaríamos a 10 millones de pesos si fueran datos concretos y con algún aporte mayor que permitiera dilucidar definitivamente el hecho. Ahora, el ministro de Seguridad de la Nación dice que es un hecho policial y no político. Pero resulta que dos de los tres principales acusados de ser responsables al menos la desaparición y la investigación por presunto femicidio de Cecilia son dos dirigentes reconocidísimos en la provincia y que estaban en una boleta colectora de Capitanich. Que es cierto, al enterarse Capitanich de lo que había pasado, los bajó inmediatamente de la boleta, una semana y media antes de las elecciones primarias que se celebraron hace 15 días. Pero nadie está diciendo, o por lo menos desde este espacio, no estamos diciendo Capitanich es culpable de lo que le pasó a Cecilia, pese a que Gloria, la madre, la escuchaba hoy hablando con Martín Candalafti y su equipo. Ella plantea la responsabilidad de Capitanich en esto. Lo que yo planteo en esta responsabilidad es que la desaparición de Cecilia no es cualquier desaparición. Desaparece de la casa de dos principales dirigentes de la provincia. Cecilia, yo quiero volver a la última imagen de Cecilia con vida, que es el 2 de junio a las 9:15 de la mañana. No entra a cualquier domicilio, entra al domicilio de los suegros. ¿Quiénes son los suegros? Emerenciano Sena y Marcela Acuña. ¿Quiénes son ellos? Son dos dirigentes de peso en la provincia que estaban disputando cargos políticos en la primaria que se venía 10 días después. Concretamente, Mariana, discúlpame. Sí. Emerenciano Sena, primer candidato a diputado. Gustavo Obregón, quinto candidato a diputado en esa lista. Marcela Acuña, candidata a intendente de Resistencia. Y Fabiana González, candidata a concejal en Resistencia. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento en la causa, Pablo? 7. De los cuales 4 estaban en listas políticas del oficialismo. El crimen en sí, la desaparición, porque vamos a hablar, igual de Fiscalía investiga homicidio, femicidio. Pero la desaparición de Cecilia, que es un cimbronazo político enorme para el gobernador Capitanich, porque en una elección que parecía que iba a conseguir más votos, Gloria la Madre sale y dice acompáñenme, hay marchas, y en los votos y en las urnas, Capitanich quedó en cantidad de votos segundo respecto al partido opositor, que es Juntos por el Cambio. Y cuando decimos que 4 de los 7 detenidos de la causa integraban listas, no es un invento. Si no, te mostramos la boleta. Ahora, como me dijo un funcionario en su momento, ¿esto lo hace responsable a Capitanich de la desaparición y el crimen? No.
Pero siempre decimos que la dirigencia política tiene que estar a la altura de este tipo de casos, donde no puede salir a decir que es una campaña en su contra, donde lo primero que se debió hacer es ponerse a disposición de la familia. La Fiscalía, por su lado, está investigando, ha tenido algunos desaciertos. Pablo contaba que esta madrugada, al final, cuando habían logrado que los 3 principales acusados estuvieran cada uno aislados, los juntaron. Error. Que la Fiscalía en 20 minutos tiene que dar una respuesta. Va a dar una conferencia de prensa en Resistencia a los fiscales. Tenemos una expectativa enorme, estamos con Cecilia Conesa trabajando en vivo desde allí, esperando novedades. Ahora, la realidad es que uno le pide a la dirigencia política y al gobernador que en vez de pensar en la propia y en decir me quieren cagar la campaña, es ponerse a disposición. Es cierto que el primer pulso que hizo Capitanich fue decir, se baja esta lista, porque es una lista colectora además, no es la única lista. Ustedes saben que en las provincias hay listas colectoras, es decir, Capitanich puede ir con Berenciano de candidato a diputado, como con Pablo Ponzón en otra lista o conmigo en otra. Claro. Y cuando uno puede decir, bueno, Chaco es chico, se conocen entre todos, pero todos, ¿tienen llegada al gobernador? Locena sí. Y te vamos a mostrar que acá, Capitanich, estaban en la boda. Digo, no es que el gobernador no los conocía. Con más razón, se debió reforzar todo lo que era poner a disposición para evitar cualquier tipo de impunidad. Yo insisto que nadie, desde este espacio, yo no estoy diciendo que Capitanich sea el responsable de lo que pasó con Cecilia. Pero el crimen tiene vinculaciones de la política, pues estamos hablando que son dirigentes de los 7 detenidos, 4 iban en boletas del oficialismo. Y son temas sumamente delicados que remiten a otras partes, a otros momentos de la Argentina. María Soledad Morales. Que cambió el modelo político de Catamarca. Sí. Sin haber sido los Sadi involucrados directamente en el asesinato de María Soledad Morales, pero en ese dispositivo de poder ocurrían esas cosas. Y que sobre todo, la política acá tiene que dejar de verse a sí misma. Porque lo primero que piensan es, me están operando, me están queriendo bajar, me están queriendo perjudicar. Es una operación política de la oposición. Piensan primero, y eso fue lo que pasó, porque mientras la madre de Cecilia hacía una marcha, Capitanich seguía con la campaña. Hubo episodios, Edi, y tal vez te vendrán primero a la memoria, de episodios graves de la Argentina donde se ha decidido suspender campañas políticas por esto. Yo no sé si no hubiese sido lo mejor terminar con la campaña, bajar un poco todo este proceso político, que la gente vaya a votar lo que hubiese elegido, pero sin seguir el show on. Porque la verdad es que cuando, y por favor pónganme la foto de César Sena, que aparece con las marcas que los testigos ratifican en sede judicial, cuando la tengan me avisan, la foto de César Sena, esa foto fue tomada en un mitin político al día siguiente del 2 de junio. Donde estaba Patricia, la madre, haciendo campaña para ser intendenta en una de las líneas colectoras allí en Resistencia. Perdón, esta foto con los rasguños, que es lo que cuenta Pablo Ponzone, que lo declaran los testigos en sede judicial. Esperá, esto habían pasado casi 24 horas, los testigos que lo ven a César el mismo 2 de junio lo ven con la cara coloradísima y con los rasguños, así que todo el mundo queda sorprendido, como ¿qué te pasó? Además, Mariana, fíjate, sí. ¿qué hace este muchacho de 18, 19 años ocultando chicos en parte de la campaña? ¿Que es enfermero? Vos fijate esta foto. Claro. Esta foto está con un estetoscopio ocultando chicos como parte de la campaña que continuó, porque durante este momento, mientras está pasando esta foto, el cadáver de Cecilia seguía siendo incinerado por Melgarejo.
¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando? Es ¿no? que, Pablo, yo hace 2 días que cuando estamos tratando que hay novedades en la causa, yo en un momento dije todos cínicos los que participaron, todos cínicos. Porque todavía ellos saben lo que pasó, tienen un pacto de silencio hecho y los únicos que están hablando son asesores que fueron obligados a participar, como es el caso de Obregón, que fue el que trasladó el cuerpo, que esto se determinó también en las declaraciones, en las indagatorias, que trasladaron el cuerpo. Se creyó primero que se había el cuerpo desmembrado en el domicilio. No, trasladaron el cuerpo de Cecilia hacia la zona del río Tragadero, de la chanchería, y que ahí hicieron la tarea de desmembrarlo, incinerarlo y hacer desaparecer las pruebas. Por eso yo digo que el tema político, más allá de que lo quieran circunscribir en un hecho policial, sí que tiene ribetes políticos, ¿cómo que no? Y claro, empezaron las derivaciones de esto, porque cuando allanan el domicilio de Locena, que es donde la Fiscalía pone la escena del crimen, porque es el lugar donde entra Cecilia y no sale más. Eso es indubitable. Hacen allanamientos y ¿qué se encuentran, Martín? Poco más de 6 millones de pesos en efectivo, fajados con las fajas del banco y que derivó en lo que hoy es una investigación preliminar de la Justicia Federal de Resistencia para determinar si puede haber un posible lavado de dinero o algún tipo de delito económico de parte de Locena. Porque llamó la atención esa cantidad de dinero en efectivo. Es una investigación que se está llevando adelante y que empiezan a llegar los resultados de las primeras medidas de prueba. Y dentro de esas primeras medidas de prueba hay un número que es el siguiente. Es el número de 141.395.812 pesos con 63 centavos. Lo voy a hacer un poco en dólares, ¿no? Hazlo en dólares. Lo voy a hacer a un dólar de 500. 500. Y está bien, ahora te explico por qué está bien que sea 500. Así, porque lo estoy actualizando, pero esto, digo, 282.800 dólares. Esta es la cantidad de plata que el gobierno de Chaco confirma que le dieron a Locenas en lo que va del 2023. Y te achico el tiempo. Desde el 1 de febrero de este año hasta principio de junio, Sí. es esta la cantidad de plata que el gobierno de Chaco le confirma a la justicia que le entregó a una de las 2 cooperativas que tenían Locena. Cooperativa, Martín, que volvemos acá con una historia repetida. Cooperativa que hace los barrios populares. Uno de ellos que se llama con el nombre de su líder, Emerenciano Sena, que es donde aparecen los muebles que estaban en la habitación donde la Fiscalía cree que allí mataron a Cecilia. Y que parte de esa plata se señala que era para la construcción de un barrio popular que ya venía con una historia bastante truculenta vinculada a sueños compartidos. En su momento con Jock Lender, que ahí fue un prestanombre realmente en confianza, Eve de Bonafini, y que eso nunca se terminó de hacer porque la malversación de fondos fue tal que nunca llegó a construirse. En cambio, en el barrio Emerenciano Sena sí había construcción de casas y que evidentemente en parte el dinero fue utilizado para eso. Cuando se encuentran acá en el domicilio de Locena estos poco más de 6 millones de pesos, hubo una contradicción por parte de familiares que salieron a hablar y después no hablaron más, fueron los tíos. Hablaron un día y no hablaron más, porque en ese momento cuando se les consultó cómo había más de 6 millones de pesos en el domicilio, primero hubo una respuesta era para pagarle a los albañiles,
de que estaban construyendo el barrio. Después se dieron cuenta que toda plata en negro, por más que la construcción, digo, en esto no me voy a rasgar la vestidura, parte se paga en negro, vos sos una organización social que es plata del Estado y vos tenés que informar paso a paso en qué gastaste esa plata. Después dijeron, era para pagar los materiales, y después se callaron la boca. Y si querés te digo algo más, Mariana, que dijeron. Porque decían también, quisieron plantar la idea de que César Sena y Cecilia fueron al lugar sabiendo que estaba esa plata y prácticamente que ella habría querido hacerse de esa plata terminan sindicando a la víctima como una ladrona y de alguna manera justificar alguna cosa de lo que pudo haber pasado ahí. Claro. Y eso también después mutis por el foro, pero también quisieron instalarlo respecto a estos 6 millones de pesos. Martín, más detalles. Lo que estamos contando es un informe oficial que llegó a la causa del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular que detalla las fechas y los montos que se pagó este total de dinero que tenía como destino soluciones habitacionales, es decir, la construcción de viviendas. Desde el 1 de febrero se detallan montos de 500.000 pesos, 2 millones, hasta 40 millones. Hay pagos por más de 40 millones de pesos. Y Pablo da una fecha central para la causa, el 2 de junio. El informe marca que ese 2 de junio los Sena recibieron 3 millones de pesos. El día en el cual Cecilia entra al domicilio a las 9:15 de la mañana de sus suegros. En la casa de sus suegros, que ese mismo día reciben fondos, ¿por cuánto? 3 millones de pesos. Todo lo que cuenta Martín Angulo está registrado en la causa. Esto no es información ni fake news, ni información para perjudicar a nadie. Es información que está en la causa. Inclusive es información que el propio gobierno de Chaco envía a la Justicia Federal. Es el propio gobierno de Chaco que ante el pedido de informes en una cerca de 17-18 medidas de prueba que sacó la Fiscalía Federal en esta investigación preliminar, entre ellas estaba consultarle al gobierno de Jorge Capitanich qué cantidad de dinero recibieron las dos fundaciones que tienen los Sena para trabajo y ayuda social. Y este es el informe oficial que llegó. Con esto insisto, que no hay, por lo menos desde mi parte y desde este espacio, la intención de decir el gobernador es el responsable o es el asesino o el responsable, no podía saberlo. Lo que estamos diciendo es que las vinculaciones políticas que tienen a Cecilia desaparecida y en una investigación que hay un grupo de fiscales trabajando en uno de los casos más graves que le toca a la provincia del Chaco atravesar, que pasa en plena campaña electoral, tienen Mariana, 4 de los 7 acusados detenidos. ¿Un posible móvil económico y político dentro de esta situación? O sea, hay mucha plata. Vos estás hablando, 6 millones se encuentran en la casa, 3 millones se entregaron ese día, 141 millones en el año. El padre de la víctima metido en una causa de estafa 9 por... millones de dólares. ¿Cuántos? 9 millones. Por 9 millones de Que dólares tiene, más. pero O sea, Eddie, tiene acá tobillera electrónica el padre de Cecilia, ¿eh? Adentro, o sea... Está en domiciliaria con tobillera. Yo digo, acá lo que sí tenés es un modelo político y de gestión de fondos públicos para la labor social que pueden estar metidos en el centro de esta historia. ¿No? Porque me pregunto ahí, sí, ¿es femicidio o pasó algo en el medio donde había otra razón que no tenía que ver con la condición de mujer de Cecilia? Pablo, para la Fiscalía, yo les quiero decir que en 5 minutos, pónganme por favor en pantalla, en minutos el móvil, porque allí está Cecilia Conesa, te vamos a estar mostrando el ingreso de los fiscales y vamos a escuchar con atención qué tienen para decir los fiscales en 5 minutos, ¿eh? ¿Qué tienen para decir los fiscales con toda esta información que te estamos contando que está en el expediente? Yo quiero insistir con esto y decirte todo lo que está contando Pablo Ponzone. La información de todo lo que es el juzgado federal lo tiene Martín Angulo. Todo está en la causa. No hay fake news, no hay ningún tipo de atar cabos sueltos. Es la Fiscalía la que está rearmando desde el momento en que Cecilia entra al domicilio de los suegros y no aparece.
Contanos, Pablo, ¿qué puede pasar en minutos con la Fiscalía? Mirá, concretamente lo que van a anunciar los fiscales, por supuesto, ellos se llevan este protagonismo y desarrollo de esta investigación, lo van a aclarar todos los puntos, pero van a empezar seguramente diciendo qué fue lo que le dijeron a los 3 principales sospechosos, porque les han presentado 198 pruebas para a César Sena pedirle el homicidio triplemente agravado por el vínculo y concurso premeditado de 2 o más personas en contexto de violencia de género. Sí. 198 pruebas también contra Marcela Acuña y Emerenciano Sena. Homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas en calidad de coautores. Sí. Porque acá se introduce la autoría intelectual y el concepto del plan de deshacerse de Cecilia después de forzar un divorcio por cuestiones como las que decía bien Eddie recién, económicas. Pablo, quiero un segundo que te detengas ahí. Sí. Yo les quiero pedir que busquemos la foto de los 7 detenidos. Porque vamos a repasar uno por uno, porque cuando les digo que 4 de los 7 detenidos están dentro de la boleta, estaban, porque ya los bajó el gobernador y demás, es para entender además qué rol tiene cada uno y que la Fiscalía ahora, en 2 minutos, 3 minutos, cuando empiece la conferencia de prensa, se presume que va a ratificar la prisión preventiva para todos ellos. Es decir, todos van a seguir detenidos. Y en la cárcel, sí, que no den lugar a algo que pidió Marcela Acuña, que es que porque su marido tiene diabetes e hipertensión, le den la domiciliaria. Porque además, si dentro de la cárcel mandaron audios dando órdenes a la tropa, diciendo quién seguía organizando todo dentro de la organización social, y dando órdenes también de mantener un pacto de silencio que se rompió con 2 asistentes que no quieren saber nada con esto, porque es escandaloso, pero que han participado. Que uno es Obregón, que es el que reconoció, sí, llevamos el cuerpo y un dato hasta más, el Mariana. tragadero. Ya estoy, Pablito. Sí. Y que en otro punto, Fabiana dice, vi un bulto que era un cuerpo y me fui. Y Melgarejo, el casero, que dice, me obligaron a mentir, el cuerpo no estaba en el basural. Estamos hablando de un contexto donde la Fiscalía hoy tiene que dar datos concretos de hacia dónde va la causa. Sí, Pablo. Sí, te quería decir, sumar a todo lo que vos estabas relatando de las situaciones de por qué no debieran ser escarcelados, que a César Sena lo trasladan de una comisaría a la otra porque se comunicaba con su padre en clave Morse, sí, de una celda a la otra, por la pared, sí, golpeando la pared. Te pido ayuda. Rectifico, son 6. No. Sí. Son 7. Son Ahora 7. te explico por qué no está la cara de otra persona, okay, que vos tenés 6 ahí. Entonces, hagamos una cosa. Con 7 detenidos vamos a mostrar 6 rostros. Sí. Estamos hablando de César Sena, que está implicado como autor. Sí, autor, es el autor por el homicidio triplemente agravado por el vínculo, ¿no? Marcela Acuña, la madre de César. Marcela Acuña está por homicidio agravado con concurso premeditado por ser 2 o más personas, más de 2 personas. Bien. También son condenas muy fuertes. Ok, perfecto. Lo mismo Emerenciano. Emerenciano. Fabiana. Bien, y acá te hago una salvedad con Fabiana. Sí, porque Fabiana es ella, y ustedes en estas 6 fotos que están viendo, hay una persona que no se ve, que se llama Ferreira, que es una persona a la que no se le conoce el rostro, que es la esposa de Melgarejo. La justicia hasta hoy, después de la instrucción, por lo menos hasta hoy, con lo que tiene, todavía falta algún detalle del celular de Fabiana González. Ajá. Con lo que tiene, tanto Fabiana González como la mujer de Melgarejo serían las menos implicadas. Y si bien se le solicitó y se va a solicitar el procesamiento con prisión preventiva, es posible que le den la excarcelación. A Fabiana únicamente. En principio, a Fabiana, ¿por qué? Porque amamanta a un bebé de 2 años, entonces pueden darles la excarcelación, ese beneficio. Y posiblemente también a la mujer de Melgarejo, que se cree no estuvo en el momento y nunca se enteró de que estaban quemando un cuerpo en el campo. Melgarejo estamos hablando, nos quedan Melgarejo y Obregón. Sí, Obregón, ese que está al lado de Fernández, que es la pareja. Que es la pareja, que es el que dice
termina diciendo, llevamos el cuerpo Es el con que termina, César. Mariana, es el que termina dando todos los detalles Sí. de cómo es el descarte del cuerpo. Te puedo preguntar esta declaración de Obregón, al momento de ir a un juicio oral, ¿puede hacerlo zafar de una pena mayor Sí. el haber sido colaborador ¿Y sí? en la causa? Porque fíjate vos, ya desde el vamos, sin tener en cuenta esto, a él le corre una pena de hasta 6 años en expectativa por el encubrimiento y por correrlo, evidentemente, de la escena del crimen. Lo que quieren decir los fiscales con respecto a esto es: Obregón no mató, pero sí lo que hizo todo por encubrir. Bien. Y nos queda Melgarejo, Sí. que es, yo te diría que como el martes nos impactó que la Fiscalía determinara y el equipo forense que los restos encontrados en la zona del río Tragadero eran restos humanos y junto a esos restos estaba el dije de Cecilia, Melgarejo hoy diría que es un día de impacto por la declaración del casero que dijo: me obligaron a mentir, y esperar en minutos. Cuando esté el móvil, por favor, quiero ir con Cecilia. Hoy es un día de impacto por la declaración de Melgarejo también. Dice: me obligaron a mentir. Dijo que habían descartado el cuerpo en un basural, con eso se perdieron días también porque se hacía otra investigación, cuando en realidad Obregón confirmaba que iban hacia otro lado, que era la zona de la chanchería. Tal cual, así es. Melgarejo dice: me obligaron a mentir, cuando llegaron con el cuerpo me dijeron que me iba a pasar lo mismo si no colaboraba. Por supuesto que son todos elementos defensivos de Melgarejo, quien, la verdad, su credibilidad está atada con alambres, ¿no? Bien, atención porque en minutos empieza la conferencia de prensa. Allí en el Chaco estamos trabajando con Cecilia Conesa. ¿Qué tienen para decir los fiscales? Va a ser un giro en la causa para determinar qué pasó con Cecilia. 3 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Ya tenemos todavía programa hasta las 7:30 de la tarde con mucha información. Ya llegó a nuestros estudios el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, que con él vamos a hablar tema transporte. ¿A cuánto se va la tarifa en julio? ¿Qué obras se están haciendo? Mucha información para hablar con él, porque es clave sobre todo cómo viajamos, sobre todo en la zona del AMBA, en este distrito. Mientras tanto, quiero contarte que la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, estuvo en la inauguración de una sala de cuidados coronarios. Mirá. Estamos en el Hospital Jusey y seguimos avanzando con el plan de obras que nos propusimos hace ya un par de años, de ir año a año y día a día mejorando este hospital, que es una referencia para toda la región y para toda la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos inaugurando la unidad coronaria. Es un servicio muy demandado y usado por muchísimos vecinos de Vicente López, que se complementa con una obra que terminamos hace pocas semanas, que es el servicio de hemodinamia, y en donde podemos hacer intervenciones cardiovasculares que hasta hace un tiempo en este hospital no podíamos hacerla. Así que estamos muy contentos porque a partir de hoy, con todo el equipo médico y profesionales de calidad que tiene este hospital, vamos a poder atender a muchos más vecinos que tengan estas enfermedades en particular. La salud pública en Vicente López es un motivo de orgullo para muchos de los vecinos. Este hospital, que es un emblema, como te decía, y nuestra responsabilidad, nuestra tarea desde el municipio es hacernos cargo en este caso de la salud, que los vecinos puedan acceder a la salud pública gratuita de calidad, independientemente de lo que deja de hacer y no está haciendo la provincia de Buenos Aires. Bueno, y nos vamos a otro punto del conurbano. En Tigre, la titular de AISA, Malena Galmarini, estuvo recorriendo el distrito. Vamos. Bueno, estamos esperando en Resistencia que los fiscales comiencen a hablar, todavía no lo han hecho, así que en minutos vamos a estar allá en Resistencia con Cecilia Conesa, porque los fiscales van a dar detalles de los avances de la causa de Cecilia. Bueno, seguime que le agradezco por haber venido esta tarde al ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Ministro, gracias por venir. Candidato a diputado también por la provincia de Santa Fe.
Así es, un gusto acompañarlos, Sí. a ustedes en el piso, a usted Mariana. Candidato, me Sí. ha tocado ser candidato a diputado en la provincia de Santa Fe. Bueno, todos unidos, se calmó todo, ya está todo unido, Unión por la Patria, después esta foto Massa, Scioli, Cristina recibiendo a todos. ¿Qué podemos decir hoy? ¿Dónde está parado Unión por la Patria? Está parado en la unidad de rumbo, además. Y esto es lo más importante. Usted se acuerda que de alguna manera lo planteábamos. Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, tiene que dar certezas, tiene que generar confianza y tiene que tener también un plan que además se pueda proyectar al futuro, como hoy encarna el ministro Sergio Massa. Sergio Massa, que estaba en la Cámara de Diputados como presidente de la Cámara de Diputados y que tuvo la actitud de renunciar a ser diputado nacional, hacerse cargo del área más caliente de la Argentina de ese tiempo, la economía, y luego tomar esta responsabilidad de encarnar la unidad. Sí. Que la unidad no significa la absoluta homogeneidad, al contrario, significa los matices, el diálogo, el consenso. Y a nosotros eso es lo que nos pone en un lugar interesante. El hecho de poder generar un diálogo positivo Sí. y sobre todo de trabajar en función de un proyecto de país que después de 40 años de democracia, hoy justamente están explícitos todos los proyectos. Usted vio que antes, en algún momento, algún candidato decía, bueno, no voy a decir lo que voy a hacer porque si no, Sí, no me votan. no. Así se planteó en la Argentina. Sí. Bueno, hoy está explícito. Cada uno tiene su proyecto y lo dice, pero hay proyectos que están ubicados en el siglo XIX, en un concepto de libertad ortodoxa que no tiene nada que ver con lo que es la modernidad, con lo que es la igualdad conjugada con la libertad. Y otro proyecto que pretende hacer más rápido lo que a nuestro criterio hicieron mal desde el 2015 al 2019. Y entonces queda muy claro el plan de cada uno, el rumbo, y en esto la unidad en masa, que ha sido justamente el objetivo de Unión por la Patria, creo que Massa y Rossi, por supuesto, esa es la fórmula, da mucha previsibilidad hacia adelante. Bueno, lo voy a llevar al plano. Usted es un ministro importantísimo porque mucha gente viaja en la Argentina, sobre todo usted tiene injerencia en las decisiones de lo que es el AMBA, sobre todo. Primera pregunta, ¿cuándo se va a hacer el traspaso de las 32 líneas de colectivos de lo que depende de Nación a que las administre la Ciudad de Buenos Aires y se terminen estos problemas de subsidio sí, subsidio no y cuánto tiene que estar el boleto? Mire, eso fue una enorme distorsión del sistema que estamos tratando de subsanar. Digo, ¿por qué una distorsión? Porque hubo un acuerdo fiscal en el 2018, en la anterior gestión de gobierno, que eliminó prácticamente el fondo compensador del transporte del interior del país y que enganchó a las 32 líneas que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a el subsidio nacional directo, como si fuera una cuestión de competencia exclusiva de la Nación, que no lo es. Hemos intentado en 1 año y medio que el gobierno de Rodríguez Larreta acepte una competencia que legalmente le corresponde, lamentablemente no lo ha hecho, aunque tengo que plantear que estamos en un proceso en donde el gobierno de la Ciudad Autónoma deberá cada vez y progresivamente hacerse más cargo de su transporte, porque tiene que ser como lo hace el gobernador de Buenos Aires, que sostiene el 91% de su transporte, del propio, del que tiene que ver con el AMBA, como lo hacen los gobernadores de todas las provincias argentinas. Bueno, es que ahí, ministro, es la discusión de siempre sobre la disparidad. Digo, nos venden todo el país y seguramente nos está escribiendo gente de Formosa, de Córdoba, de Santa Fe y dicen, la verdad que yo por un tramo corto pago 3 veces más de lo que pagan ustedes, que ahora en julio el boleto se va a 50 pesos, el mínimo, 50,05. Así es, 50,05 sí. En el primer tramo y además Poneme con la los placa, descuentos. Agustín, para así lo mostramos de paso. Sí. También es cierto que esa placa tiene un descuento del 55% Lo mostramos, ahora para mostramos. casi el 40% de la población que aborda un micro en el AMBA y en todos los lugares de la Argentina donde hay SUBE. Porque también es cierto que la SUBE, que era una cuestión exclusivamente del AMBA, la pudimos llevar a 56 localidades en la Argentina. Bueno, acá estamos poniendo, obviamente, lo que se está pagando en junio, el mínimo de hasta 3 kilómetros, 46,35, en julio pasa a 50,05 y después falta la tarifa social, que eso sigue vigente. Después de julio, ¿está pensado algún otro incremento?
Mire, cuando en las provincias que usted plantea, Mariana, de toda la Argentina, en Santa Fe, en Córdoba, en Misiones, en Tucumán, ven esto, notan que hay una gran distorsión en el sistema. La verdad que cuando llegamos al gobierno, en este caso a la gestión, estaban 18 pesos. 3 años y medio sin aumentar la tarifa en el AMBA es perjudicial para el propio sistema del AMBA. Y lo que hicimos nosotros fue adecuar esa tarifa al índice de precios al consumidor. Por eso usted verá que el aumento, para algunos gobernadores de provincia o intendentes del interior dicen, es casi imperceptible. Claro, pero también es cierto que durante 3 años y medio estuvo congelado el sistema AMBA y hay una explicación que tiene que ver con acompañar a los esenciales en medio de la pandemia. Ministro, si hoy en julio va a estar 50 pesos, ¿cuánto debería estar la tarifa completa mínima sin subsidio? ¿A cuánto deberíamos pagarla la tarifa mínima? Mira, hay diferentes estructuras de costos que se plantean, pero hay desde una estructura de costos de 160 pesos para arriba. Ahora, también es cierto que el hecho de ir acompañando la tarifa con el índice de precios al consumidor va teniendo también una desaceleración. Cuando uno ve que desacelera la inflación, que es uno de los grandes objetivos del ministro Massa en este tiempo, bueno, también el aumento del micro, en este caso el sistema de transporte urbano de pasajeros del AMBA, también acompaña ese procedimiento. O sea, estamos acompañando el índice de precios, tratando de que el sistema no dependa únicamente del subsidio como la única fuente de recursos, porque de verdad, si bien es cierto que el transporte en el mundo entero es subsidiado, y está bien que así sea, porque tiene una gran externalidad el transporte, es decir, del transporte depende el comercio, la actividad turística, la escuela, la salud, depende de ir y volver de esos lugares. También es cierto que el transporte, en este caso, tiene que tener un componente que no sea exclusivamente el subsidio del Estado, aquí y en todo el país. Pero yo se lo digo también en función de que, a ninguno nos gusta pagar más cuando uno paga una tarifa barata, pero mucha gente, clase trabajadora, que tal vez pueda pagar un poco más, si se evalúa algún tipo de segmentación para que esté la tarifa social y después haya un precio más acorde a todo un sector social que pueda pagar una tarifa que reduzca subsidios. Digo, en esto de también ir haciendo distintos ajustes para que el Estado ese dinero lo derive en obras, que ahora me las va a contar. Pero digo, ¿hay manera o hay una evaluación de salir de este esquema, dejar la tarifa social e ir a un esquema de los que puedan pagar un precio más pleno, lo hagan? ¿Se evalúa eso? Lo que usted plantea, Mariana, es el punto de llegada. Sí, yo digo, yo me tomo el tren, ministro. Yo me voy ahora a mi casa, me voy a Burlingame, yo me tomo el tren. El San Martín. Digo, la verdad es que yo puedo pagar un poco más que una tarifa de 30 pesos hoy. Así es, 30 ultra pesos subsidiada. es el tren. 30 pesos, sí, me lo tomo. Es más, si hay red sube, hasta la pago más barata. Digo, para aquellos que realmente pueden pagar una tarifa más plena, ¿se piensa en ir en un camino para quita de subsidio? Ese es el camino. El camino es tener, primero, la tarjeta SUBE en toda la Argentina. La tarjeta SUBE no solo es de accesibilidad, sino que le da universalidad al sistema y permite detectar estos grupos, estos casos vulnerables, que hoy ya hemos detectado y estamos trabajando. Por eso, esa tarifa tiene un 55% de descuento cuando usted es jubilado, pensionado, excombatiente de Malvinas, trabajador o trabajadora doméstica, cuando usted es beneficiario de cualquier tipo de beneficio de ANSES, usted no tiene esta tarifa, tiene el 55% de descuento. Y ahí vamos, como también vamos a través de la SUBE a conseguir que haya primero un 50% de descuento en el primer transbordo y luego en el segundo transbordo un 75% de descuento. Quiero decir, el sistema adquiere ese grado de justicia que usted plantea, en el sentido de que hay algunos que pueden pagar más y otros necesitan pagar menos porque tienen otro acceso a los recursos. Y entonces, a partir de eso, el punto de llegada sería que con la SUBE podamos distinguir. Y la verdad que lo estamos haciendo, no solo en el AMBA, como pasó hasta el año 2019, sino en toda la Argentina. Quien tiene SUBE puede hacer esta distinción. Y la verdad que, mientras tanto, hemos generado esta situación de tener en cuenta a la población vulnerable, pero expandir el beneficio en toda la Argentina
hoy como digo, en 56 localidades. ¿Con qué obras está en el momento puesto? Me parece interesante, retornó el tren Mitre a Retiro, porque era una complicación para la gente que no llegara a un nodo central como Retiro. Digo, ¿con qué están trabajando ahora? Mire, cuando yo llegué de Rosario, me convocó el actual ministro de Economía, era presidente de la Cámara de Diputados, para trabajar en transporte. Me planteó que había que espejar los 8 trenes metropolitanos que tiene el AMBA hace 100 años y que son cada vez, estamos invirtiendo más, como usted recuerda, la parrilla del acceso a Retiro, pero que había que hacer 9 servicios metropolitanos espejados en el interior del país. Y la verdad que hemos podido en 3 años tener estos 9 servicios metropolitanos de cercanía en el Gran Salta, en Rosario Cañada de Gómez, en Córdoba el metropolitano, el tren de las Sierras, el tren del Valle en Neuquén, el tren de cercanía en Santiago del Estero, Fernández, La Banda. Es decir, hemos podido generar un sistema ferroviario, además recuperando ramales, 20 ramales recuperados en la Argentina. Las inversiones ferroviarias, en este sentido, no pueden ser un electrocardiograma. Necesitamos una continuidad de inversiones. No puede ser que un gobierno decida, no voy a invertir en trenes, como pasó. Bien. Se desmoronaron las inversiones ferroviarias en el 2016-2017. Y esto no debería depender del humor o de la confusión de algún funcionario. Nosotros necesitamos tener una política pública de transporte federal, diseñada en ese sentido, que responda a las necesidades. Y en esto, la verdad que yo le quiero decir, tanto el presidente de la Nación como el ministro Massa nunca les tembló la mano a la hora de invertir en ferrocarriles o de invertir en infraestructura ferroviaria, como hemos hecho la expansión en lo que ha sido Aeroparque. Aeroparque no solo ensanchamos, sino alargamos las pistas de Aeroparque, que hoy es un aeropuerto regional y va a ser internacional pronto, porque va a ser su primer vuelo de aerolíneas a Estados Unidos. Y además la terminal del aeropuerto de Ezeiza, que es realmente... Lo vi y quedó toda la obra fantástica. Ministro, le prometo, porque me quedan 2 minutos de programa, próxima que vamos a hablar también de otras obras que tienen que ver con trenes y sobre todo con la conexión del resto de la Argentina. Le agradezco que haya venido. Muchísimas gracias a usted. Gracias, muy amable. Bueno, mientras tanto te vamos contando agenda que tiene la ciudad de Buenos Aires también en la tarde de hoy. Mirá, tiene que ver con, entre otras cosas, la usina para las infancias. Esto está sábado, domingos y feriados de 12 a 17 horas en la usina del arte, allí en Cafarena 1. El primer es Yupi, el primer espacio cultural para la primera infancia. Te mostramos otra de las actividades. Tiene que ver con la fiesta Pachamama Cósmica en Recoleta, en el Recoleta. Esto es el Centro Cultural Recoleta, al lado del cementerio de la Recoleta. Si tenés ganas de bailar, de divertirte con música electrónica, te vas para ahí los jueves de junio y julio. Y soltate en el Parque General Paz, sábado 1 y domingo 2 de julio, este próximo fin de semana, de 11 a 16, no te lo pierdas. Bueno, y atención, porque Martín Lustó, el precandidato a jefe de gobierno porteño por la ciudad de Buenos Aires, está en la Paternal presentando sus propuestas. Somos un espacio plural. Tenemos una lista que está conducida, liderada, con Graciela Ocaña, que es un lujo para nosotros. Y tenemos una lista de legisladores y de comuneros donde las mujeres y los jóvenes tienen muchísimo protagonismo. Muchísimo. Como debe ser. Este espacio tiene primero pertenencia a la ciudad. Nacimos acá, nos criamos acá, nos educamos acá, trabajamos acá, amamos esta ciudad, somos orgullosamente porteños. En segundo lugar, este espacio tiene conocimiento. Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de la ciudad, la viven, la trabajan, la piensan, están obsesionados con la ciudad. No es que están en un municipio, en otra provincia y ahora de golpe vienen para acá.
Hace mucho tiempo que la caminan. Hace mucho tiempo que la trabajan. Tercero, este espacio tiene vocación de transformar la ciudad. Con muchos de ustedes empezamos en el año 2013, con muchísimos de ustedes. Hace 10 años fuimos unas PASO. Hace mucho que empezamos, hace 10 años que empezamos juntos, en el 2013. En el 2015 competimos y perdimos por muy poquito, como decía Horacio en el video, por muy poquito, con Horacio y con muchos de los que están acá, porque hoy hay muchos funcionarios del gobierno de la ciudad, ministro, jefe de gabinete, presidente de la legislatura, muchos. Perdimos con ellos, perdimos, pero ¿qué hicimos? Nosotros en esa campaña hicimos 32 propuestas. Cuando perdimos no nos fuimos a otro lugar. Seguimos peleando para que esas cosas que estábamos convencidos de que le mejoraban la vida a los porteños se llevaran adelante. Y el gobierno de la ciudad implementó 28 de esas 32 propuestas. El mapa del delito, el sistema único de denuncia, la historia clínica digital, la construcción de escuelas y el polo educativo de Mataderos. No nos fuimos, no nos mudamos porque perdimos, porque nuestra obsesión es transformar la vida de los porteños y de las porteñas. Y aportamos cuando perdemos y aportamos cuando ganamos. Eso es lo que hacemos. Creemos además en las coaliciones amplias. Nosotros tenemos una mirada amplia. ¿Por qué? Porque así funciona el gobierno de la ciudad. Así ha hecho un montón de transformaciones. Así nos gusta trabajar. Creemos que el otro aporta algo que nosotros no tenemos y que en el conjunto abordamos mejor una realidad que es compleja. Nosotros no defendemos una parte de un partido. Defendemos a todos los porteños y a todas las porteñas. No somos sectarios. Y estamos convencidos, porque ese es el enfoque que en el gobierno de la ciudad utilizamos, que con esa mirada, con esa amplitud, es posible darle un nuevo impulso a la gestión de la ciudad. Construir, como decíamos en 2015, sobre lo que ya está construido. Entender que desde adentro las cosas son más difíciles y entonces apoyar al que está gestionando. Pero también que el de adentro entienda que a veces la mirada del de afuera aporta frescura e innovación para algo que hace mucho que no se puede resolver y que padecemos. Esa es la manera, construir sobre lo construido, la manera de reimpulsar sobre lo que ya existe. Quiero hacer un reconocimiento, como decía antes, acá hay muchos funcionarios del gobierno de la ciudad, de antes y de ahora. Y quiero decir esto, la ciudad en los últimos 15 años se ha transformado. Tiene un método de gestión, un método donde planifica, ejecuta y controla. Un método que ha hecho posible trabajar sobre las cuencas del Maldonado o del Vega o hacer el Paseo del Bajo, remodelar el Colón, hacer los metrobús, hacer los viaductos del San Martín o del Mitre, poner CESAC, lidiar con la pandemia, hacer decenas de escuelas y pelear para que las escuelas estuvieran abiertas lo antes posible para que nadie perdiera un solo día. Ya existe eso. Y muchas gracias a todos los que han trabajado para que esto fuera posible. Pero también, si levantamos un poco la mirada, vemos que detrás de esa ciudad tan linda hay toda una ciudad pendiente. Quizá gracias a las transformaciones que se hicieron podemos ver que hay toda una ciudad pendiente
y que hay una ciudad pendiente a la cual nos tenemos que abocar. Esa ciudad pendiente requiere más recursos, más trabajo colectivo, más innovación, otros métodos y sobre todo más sensibilidad. Yo quiero invitarlos a ir de la transformación urbanística a la transformación de la vida comunitaria, a modificar la manera en que nos tratamos, en la que resolvemos nuestros problemas, en la que el Estado está presente para apalancar a aquel que ya está haciendo un esfuerzo. Somos una sociedad que tiene energía, que tiene innovación, pero que muchas veces requiere de heroísmo cotidiano. Aquel que se levanta para trabajar, aquel que se levanta para dar trabajo, aquel que se levanta para educarse y quizá tiene que trabajar, la madre que lleva al hijo al colegio, el padre que llega tarde, el que viaja mucho tiempo. Necesitamos tener otra mirada para resolver eso entre nosotros. A ese método que la ciudad ya tiene, le podemos dar otra sensibilidad, otra mirada que es absolutamente imprescindible. El fin de semana pasado estuve en Piedrabuena. Le preguntó Carla, no era una actividad de campaña, fuimos con Carla y Carla le preguntó a un artista urbano que se llamaba Kevin, ¿cuál es tu sueño? Y contestó, mi sueño es conocer las cosas que no conozco. Mi sueño es conocer las cosas que no conozco. La pregunta que nos fuerza eso es pensar cuáles son las cosas que el otro todavía no conoce, pero que muchos tenemos el lujo y la posibilidad de dar por sentadas en nuestra vida cotidiana.